Muy buenas noches a todos los obstetras en formación y al público en general. Les saluda Gabriela Pumaita, quien, pertenezco a la Comisión de Publicidad y Asuntos Académicos. Y les doy la bienvenida a esta tercera semana del repaso en NAUPS 2020. Y es un agrado poder presentarles al obstetra Felipe Flores. Él es jefe de la Oficina de Administración de la Posta Médica Sanidad, Policía Nacional del Perú, Sullana. Es catedrático de la Universidad Católica de Los Ángeles de Escuela Profesional de Obstetricia. También es catedrático de la Universidad Nacional de Piura, Escuela Profesional de Obstetricia, y catedrático de la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú, Piura. Él es quien el día de hoy nos va a presentar el tema de embriología y reproducción humana. Y doy pase al obstetra Felipe Flores, por favor. Bienvenido, obstetra, mucho gusto. Muy buenas noches. Primero vamos a empezar con la sección de... Sí, la escucho. Bien, buenas noches. Quiero expresar mi saludo a todos los estudiantes de la Escuela Profesional de Obstetricia, a todos los obstetras ya titulados y al público en general. Asimismo, quiero expresar mi agradecimiento a la Asociación Nacional de Estudiantes de Obstetricia de la Universidad Peruana, al Centro Federado de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, al Centro de Estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, y a la Asociación Génesis del Empoderamiento de Futuros Obstetras de la Universidad Nacional de Cajamarca. Es beneplácito para mí poder expresar y tal vez contribuir con algo de los conocimientos que tengo para los futuros obstetras y poder enaltecer mucho más la carrera. Quiero empezar mi presentación con estas diapositivas en donde muestro a Samuel Armas, un feto que en esa época tenía 23 semanas y se le detectó espina bífida y fue una proeza en lo que es la cirugía intrauterina, ¿no? Ahí en pantalla tienen mi página web, que pueden visitarla cuando desean, y mi correo también. Una frase que es de mi autoría, dice: el Creador ha puesto en nuestras manos lo más preciado de su obra, pues entonces agotemos esfuerzos para honrar esa confianza. ¿Qué nos quiere decir esto? Que constantemente tenemos que prepararnos. Antes había una frase que decía: hay que estudiar para la vida. Esa frase ya quedó en el olvido. Ahora la frase es: hay que estudiar toda la vida. Recordarán ustedes que hace muchos años escuchábamos los latidos fetales con el famoso estetoscopio de Pinar. Nuestra carrera ha ido evolucionando y tiene que seguir evolucionando más. Ahora usamos el ecodoppler y en más usamos la ecografía obstétrica, ¿no? Vamos a empezar ya con la embriología, que es el tema de hoy, y también una definición que es de mi autoría, donde defino a la embriología en 2 etapas. Llamada también la anatomía del desarrollo, y constituye una ciencia del saber humano encargado de estudiar todos los procesos evolutivos del ser humano. Y lo divido, como les decía, en 2 etapas. La etapa preconcepcional y las diferentes modificaciones biológicas y moleculares
como fase preparatoria que permitan la formación de células totipotenciales. Y me estoy refiriendo a los gametos, óvulo y espermatozoide, cuya unión va a determinar el inicio de una nueva vida. La segunda parte de esta definición habla de la etapa concepcional y la metamorfosis ulterior del ciclo vital, que mediada por patrones genéticos desde la fecundación, también está regulada por factores moleculares. Todo esto hace que en este nuevo individuo, antes del nacimiento y después del nacimiento, permitan, bueno, el establecimiento de todas sus estructuras orgánicas. Con esta imagen quiero señalar los dos tipos de división celular, pero específicamente aludir a la meiosis. Una división celular que, si bien es cierto, también es importante, pero determina la formación de la vida, determina la formación de gametos. Y con esto, la unión de estos gametos, la perpetuidad de la especie humana y, lógicamente, de otras especies, ¿no? ¿Dónde comienza todo nuestro viaje en la embriología humana? En la gametogénesis. La gametogénesis, etiológicamente, significa pues el origen de los gametos, tiene dos objetivos fundamentales o básicos. Primero, reducir a la mitad el número de cromosomas. Y como hacía mención, esto solamente lo conseguimos con la meiosis. Y el segundo objetivo es cambiar la morfología de la célula. ¿Dónde empieza toda esta historia? En un embrión de aproximadamente 4 semanas, como están viendo en la imagen izquierda. En un embrión de 4 semanas tenemos el gran saco vitelino, que es la parte inferior prominente. Ahí aparece un grupo de células muy especiales, determinantes, diría yo. Son las células germinativas primordiales que avanzan por el saco vitelino y llegan a la 6ª semana a esa estructura de rojo que es la cresta gonadal o la gónada que aún no se diferencia. En la 7ª semana invaden esta cresta gonadal y es en este momento donde la cresta gonadal empieza su gran diferenciación. Si es una mujer, en ovarios, y si es un hombre, en testículos. ¿Qué determina esta diferenciación de la cresta gonadal? La carga genética sexual que poseen estas células germinativas primordiales. ¿Qué quiere decir? Que si es un hombre, pues lógicamente tendrá el cromosoma Y. Y dentro del cromosoma Y, un gen que es muy importante, el SRI, factor determinante testicular. Este factor determinante testicular, su nombre lo dice, determina la diferenciación en testículos. Si es una mujer, lógicamente no va a tener el cromosoma Y y no va a tener el gen SRI. Ante la ausencia de este gen SRI, la cresta gonadal iniciará su diferenciación en ovario. Aquí les presento una gran diferenciación entre espermatogénesis y ovogénesis. Los dos empiezan con estas células germinativas primordiales. Pero si es varón, la imagen de la izquierda, se convertirá ya en la adolescencia en espermatogonio y más adelante, por diferenciación, en espermatocito primario. La gran ventaja es que estos espermatocitos primarios inician las 2 etapas de meiosis y en la primera etapa determinarán 2 espermatocitos secundarios y en la segunda etapa de la meiosis determinarán 4 espermatocitos o 4 espermatocitos secundarios. Por un proceso de diferenciación, estos 4 espermatocitos secundarios se diferenciarán en espermatozoides. De un solo espermatogonio o de un solo espermatocito primario determinaremos 4 espermatozoides hábiles y listos para la fecundación. Lo que no sucede en la ovogénesis. La ovogénesis no se inicia en la etapa de la pubertad o la adolescencia como lo hace la espermatogénesis. La ovogénesis se inicia desde el vientre materno. Desde el vientre materno ya se inicia la formación de ovocitos primarios. Lo único que esta formación de ovocitos primarios, se detiene, proceso llamado diploteno. Esta detención o este diploteno va a durar hasta la pubertad. Y llegada a la pubertad se ha calculado algo de 400.000 folículos primordiales, cada uno teniendo un ovocito primario. Todos en estado de diploteno. Estos van a iniciar un proceso, o van a continuar, mejor dicho, el proceso de maduración. Pero no lo hacen todos, lo hacen un grupo cada mes. Más o menos se ha estimulado 18 a 20, 15 a 20, etcétera, etcétera, según diferentes autores. Quiere decir que cada mes van diferenciándose entre 18 a 20, pero la gran mayoría sigue en estado de diploteno. Siguiente mes se selecciona 18 a 20. De esos 18 a 20,
Solamente uno llega a la madurez, que se convierte en el óvulo maduro, y los demás desaparecen por diferenciación, ¿no? Y así todos los meses. Lo que quiere decir que una mujer va a llegar o va a estar próxima a la menopausia y todavía va a tener en sus ovarios ovocitos en diploteno, ovocitos en pausa. Muchas veces, y esto es una gran teoría, de que esta larga espera de tantos años, incluso desde el vientre materno hasta cerca a la menopausia, hace que cuando le toque continuar esa meiosis que quedó estancada, que quedó detenida, que quedó en pausa, genere problemas cromosómicos. Y es ahí donde se alude a la mujer, que es la que más genera, una mujer madura, que genera problemas de cromosomopatías. Una gran diferencia con la espermatogénesis es que de un solo ovocito primario solamente llega a madurar un óvulo, un ovocito secundario. Y ese es el que está apto para la fecundación. Los otros 3, también haploides, son cuerpos polares que hasta ahora se desconoce si tiene alguna importancia clínica o cromosómica. La ovogénesis, como yo les dije, se desarrolla desde el vientre materno y solamente se logra un óvulo de las 4 células haploides al final de las 2 etapas de la meiosis. La espermatogénesis se inicia todo en la pubertad, cuando los cordones sexuales con los que nace un varón se conviertan en túbulos seminíferos, que es la imagen superior de la derecha. Y ahí se ven la cola de los múltiples espermatozoides, porque es ahí, en los túbulos seminíferos, donde se produce la maduración de espermatozoides. Desafortunadamente, no todo es color de rosa. En esa meiosis que se da tanto para formar óvulos o espermatozoides, sobre todo en caso de los óvulos, por los tantos años en diploteno, puede que se genere una mala distribución de cromosomas, como lo estamos viendo. Esta mala distribución de cromosomas se denomina no disyunción, lo que me va a permitir al final gametos con un número no normal de cromosomas. Sabemos que los gametos normales deben tener 23 cromosomas. Entonces, estos gametos pueden tener un cromosoma de más o un cromosoma de menos. Es decir, pueden tener 22 cromosomas o 24 cromosomas. Y eso, desafortunadamente, al ser fecundado por un espermatozoide, me va a desencadenar un nuevo ser, un huevo cigoto anormal, una cromosomopatía. Y ese es el tema que vamos a ver a continuación. Pero antes de ello vamos a ver una representación gráfica de cuáles son las causas de anomalías congénitas en la especie humana. Y tenemos que agentes ambientales, producidos por elementos ambientales, un 8,5%, genes mutados, porque hay mutación genética, un 7,5%, y el tema que vamos a ver, las cromosomopatías o anomalías cromosómicas, un 6,5%. La herencia multifactorial, que es una combinación de lo anteriormente indicado, 22,5%. Y algo que también le digo con mucho énfasis a nuestros alumnos, aún con toda la ciencia, aún con toda la tecnología que tenemos, el 55% del total de malformaciones congénitas se desconoce la causa. Y es una cantidad bastante grande. Bueno, vamos a empezar con las cromosomopatías. Y aquí hay un punto que deben tener muy en cuenta todos los profesionales obstetras. Y dice, la incidencia de alteraciones cromosómicas en el recién nacido es de aproximadamente 0,5 a 1%. Que quiere decir que todo lo anterior muchas veces se ha perdido. Y aquí está lo que quiero enfatizar. Las cromosomopatías son responsables de hasta un 60% de abortos espontáneos que ocurren durante el primer trimestre y de aproximadamente el 5% de los abortos espontáneos tardíos. ¿Qué quiere decir eso? Hace poco he tenido una paciente justamente aquí en la sanidad de la policía, pertenezco a la policía, donde vino con un aborto frustro. Y esto es muy importante explicarlo, que desde el momento de la fecundación ya hubo una falla genética. Y el organismo materno, que es tan sabio, esa falla genética, ese nuevo ser con esta cromosomopatía, con esta aberración cromosómica, ¿qué va a hacer? Simplemente lo va a expulsar. ¿Por qué es importante explicar esto a nuestras pacientes? Porque muchas veces, o en la gran mayoría de los casos, las pacientes van a tener un sentimiento de culpa, van a tener una frustración.
se van a deprimir o van a buscar culpables que muchas veces se lo van a aludir a ellas mismas. Entonces es muy importante señalarles este punto, decirles que no es nada, no es culpa de nadie, que simplemente son accidentes dentro de la naturaleza, dentro de la reproducción humana, y que desafortunadamente esa expulsión, ese aborto, ha sido lo mejor, porque ese nuevo ser iba a tener gran cantidad de malformaciones congénitas, muchas de ellas incompatibles con la vida. Aproximadamente el 90% de estas anomalías se manifiestan durante la primera década de vida, que es otro punto. ¿Cómo se clasifican las cromosomopatías? Hay un grupo de enfermedades causadas por genes aislados, y ahí tenemos la herencia mendeliana, las famosas leyes de Mendel, la herencia por mecanismos no tradicionales, donde bueno, hay interacciones, y el punto que queremos tratar, las enfermedades causadas por alteraciones cromosómicas, que se han dividido en dos puntos. Uno, las alteraciones cromosómicas numéricas o cromosomopatías numéricas, y las cromosomopatías estructurales. Las cromosomopatías numéricas, su nombre lo dice, el número no está bien. El número no es el adecuado. Debería ser 46 cromosomas, o hay más o hay menos. Y en este rubro tenemos a las aneuploidías, que justamente vienen de una mala meiosis, lo que antes habíamos señalado como la no disyunción. Tenemos dos tipos, las monosomías y las trisomías. En las monosomías, el síndrome de Turner. En las trisomías tenemos varios, las más comunes, el 13, síndrome de Patau. En el par 18, el síndrome de Edwards. En el par 21, el clásico síndrome de Down. En el par 23, si es hombre, tenemos el síndrome de Klinefelter, y si es mujer, tenemos a las metahembras o superhembras, ¿no? Aparte de eso, tenemos las poliploidías, que como siempre les menciono a mis alumnos, poliploidías viene de polispermia, el ingreso de 2 o más espermatozoides al mismo tiempo en un óvulo. Y también tenemos el mosaicismo, que el mosaicismo muchas veces se evidencia pues con una mitosis posterior a la fecundación, ¿no? Otro tipo de alteraciones cromosómicas tenemos las alteraciones estructurales, donde vienen pues fallas dentro del mismo cromosoma, ¿no? Le falta un pequeño segmento, se corta, etcétera, etcétera. Ahí tenemos las delecciones, las microdelecciones, las translocaciones, las inserciones, duplicaciones, inversiones, los isocromosomas y los cromosomas en anillo, ¿no? Y algo que también tiene que ver con cromosomopatías es la herencia multifactorial, que es una combinación de ambas, las cromosomopatías y el factor ambiental. En forma general, las manifestaciones clínicas de las múltiples cromosomopatías, la talla baja, el retardo mental o retardo del desarrollo, los dismorfismos y las alteraciones de desarrollo sexual, ¿no? Aquí algo también que recuerdo a mi educación básica, tenemos los tipos de poliploidías producidas por las polispermias. Y tenemos las triploidías, cuando ingresan 2 espermatozoides al mismo tiempo a un óvulo, y que son la causa del 5% de abortos citogenéticamente anormales, ¿no? Mecanismo de citogenético, fertilización de un óvulo por 2 espermatozoides, como señalaba, o el fracaso completo de la disyunción de cromosomas. Y quiero hacer un poco hincapié a esto porque en mi educación básica recordaba pues que el profesor me decía, los gemelos se forman cuando 2 espermatozoides ingresan en un óvulo. Y lo que ahora ya sabemos que es totalmente falso, ¿no? Cuando ingresan 2 o más cromosomas en un óvulo, pues tenemos una tremenda aberración cromosómica, muchas de ellas como causa de las molas y latiformes, pero al final pues todos ellos son expulsados a través de un aborto. Todos ellos son abortados. No existe ningún ser humano con 69 cromosomas, o en el caso de las tetraploidías, con 92 cromosomas. Las aneuploidías, como ya les manifesté, hay pérdida de un cromosoma o ganancia de un cromosoma. Y las más comunes, pues tenemos, como ya mencioné, las trisomías que se dan en el par 13, síndrome de Patau, en el par 18, síndrome de Edwards, 21, síndrome de Down, y en el par 23 los cromosomas sexuales, Klinefelter y metahembras, ¿no? Las que se dan en el par 8 generalmente corresponden al mosaicismo, y la que se da en el par 9, muy escasos también, obedece a un problema de translocación por factores netamente estructurales.
Esto proviene de un error para la separación de cromosomas durante la mitosis o la meiosis. Si es mitosis, es el mosaicismo. Si es la meiosis, las no disyunciones, trisomías y monosomías, que es justamente lo que acabamos de señalar. Vamos a ver la presentación clínica de algunas cromosomopatías. Las más comunes, Patau, par 13, se da una incidencia de 1 en cada 5.000 recién nacidos. Clínicamente, malformación del sistema nervioso central, microcefalia, frente aplanada, microftalmia, hipo o hipertelorismo, labio leporino, microugnatia, cardiopatías congénitas, malformaciones renales, persistencia de la hemoglobina fetal, trombocitopenia, hernia inguinal y o umbilicales. Síndrome de Edwards se da en 1 de cada 6.000 nacidos. Característica clínica, retardo del crecimiento o restricción del crecimiento intrauterino, puños cerrados, microretrognatia, occipucio prominente, orejas de implantación bajas, sobreposición del índice sobre el dedo medio y del quinto dedo sobre el cuarto, esternón corto, pelvis estrecha, cardiopatías congénitas, malformaciones renales. El 50% sucumbe en el primer mes de vida. La mayoría lo hace antes del primer año. La mayoría ocurre por mecanismo de no disyunción. El clásico síndrome de Down con las malformaciones que ya conocemos, bueno, esto ya lo voy a pasar. Klinefelter también es un genotipo de 47 cromosomas, recuerde que hay una ganancia de 1, su fórmula es XXY, se da en 1 de cada 700 a 1.000 recién nacidos, se den varones por el cromosoma Y. Los rasgos fenotípicos son más destacados, los más destacados tenemos extremidades largas, talla alta, complexión delgada, testículos y pene pequeños, hacen azospermia, ginecomastia frecuente, retardo mental leve y trastornos de la conducta. Turner, como monosomía, 1 de cada 10.000 recién nacidos, su clínica son pequeños, son talla baja, linfedema congénito, toras con mamilas separadas y o hipoplásicas, línea posterior del cabello, orejas prominentes, anomalías renales, anomalías cardíacas y contracción de la aorta en el 15% de los casos. Las anomalías estructurales son la estructura del cromosoma que resulta rotas, traslocadas, como disrupciones, que no se reparan apropiadamente y bueno, van a generar una malformación congénita clásica, se da en el par 5, el famoso síndrome del maullido del gato, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otro tema, ya es específicamente sobre la reproducción y vamos a ver el clásico ciclo ovárico, ciclo sexual o ciclo menstrual, cuyos componentes son el hipotálamo, el eje controlador, regulador, el que inicia todo este ciclo, unido por el eje hipotálamo hipofisiario a través de redes sinápticas, a través de los axones y a través de la vena porta, con la hipófisis o pituitaria, específicamente con la hipófisis anterior, donde se da la producción de una gran cantidad de hormonas, pero en este caso vamos a referirnos a la FSH, la hormona folículo estimulante, en primer término, y a partir de la segunda mitad del ciclo, la hormona luteinizante, conocida como LH. Estas hormonas van a llegar al ovario, por eso se llama ciclo ovárico, a través de la sangre. La sangre es el mecanismo de conducción de todos los órganos. Es decir, a través de la sangre se comunican los órganos, ¿ya? Cualquier examen que se hace en la sangre, pues ahí vamos a encontrar a todos los componentes. También tenemos al útero con sus 3 capas, el perimetrio, el miometrio y el endometrio. El endometrio, a su vez, con sus 3 capas, la capa basal, la capa esponjosa y la capa compacta. Estas dos últimas, la esponjosa y la compacta, llamadas las capas funcionales, porque son las que van a crecer mes a mes con cada ciclo ovárico, y si no hay un embarazo, son las que se van a perder también con la menstruación. La única que queda es la capa basal, donde ciclo a ciclo, mes a mes, va a proliferar, va a crecer las 2 capas perdidas anteriormente, ¿no? Y los ovarios, con 2 funciones básicas, ¿no? La producción de óvulos y la producción de hormonas. Vamos a empezar el ciclo ovárico, pues, con el hipotálamo. Recuerden que una mujer cuando llega a la adolescencia, a la pubertad, sobre todo a la adolescencia,
ya inician los ciclos ováricos que ya están programados genéticamente desde la fecundación. Lo primero es que el hipotálamo estimula a la adenopófisis a través de una hormona GnRH, que es el factor estimulante de la FSH. Al recibir este estímulo hormonal, la adenopófisis, ¿qué hace? Inicia la producción de FSH. Y como manifesté, esta hormona, la hormona folículo estimulante, es vertida a nivel sanguíneo y por vía sanguínea llega al ovario. Va a tener varias funciones en el ovario. Primero, señalar el ovario que va a participar este mes en el ciclo ovárico. Segundo, de los 400.000 folículos primordiales que tienen un ovocito en estado de pausa o diploteno, va a seleccionar entre 18 o 20. Digamos que 18 seleccionó para este mes de julio. De esos 18 van a ser estimulados por la FSH. Y ahí los tenemos en la parte inferior. Tenemos los folículos primordiales. Por acción de esta hormona se convierten en folículos primarios. Crecen las células foliculares que están alrededor del ovocito. Se multiplican, como estamos viendo. Realizan divisiones mitóticas. Y al mismo tiempo, esta línea de rosado empiezan a formar la zona pelúcida. Siguen creciendo, se forma cavidades que confluyen para dar lugar al folículo secundario o folículo preantral. Lógicamente van pasando los días desde la maduración de estos óvulos seleccionados, se convierte en folículo antral y más adelante primero en folículo secundario, donde vamos a visualizar varios componentes. Uno, la famosa teca interna, células de la granulosa. La teca externa, que más que todo son células fibrosas, muy importantes para la ovulación más adelante. El cúmulo prolígero o cúmulos óvulos. Pero mientras toda esta diferenciación a través de varios días se ha ido generando, el ovocito primario, ¿qué ha pasado con él? Nada. Él continúa en estado de diploteno. Él continúa en pausa. Cuando estamos próximos a la ovulación, este ovocito, ya lo vimos, este ovocito se va a despertar. Pero antes de ello, varios días antes de la ovulación, las células de la teca interna y células de la granulosa inician la gran producción hormonal. Sobre todo la gran producción estrogénica, también algo de progesterona, pero en esta primera etapa del ciclo ovárico, los primeros 14 días, prevalece más el estrógeno. Ese estrógeno también circula por vía sanguínea, ahí lo tenemos, y llega a dos capas o dos estructuras muy importantes. El endometrio, que solamente se encuentra en la capa basal, y al cervix, donde encontramos a las glándulas cervicales. ¿Qué van a hacer ahí? Esto va a llegar, vamos a ver la imagen inferior derecha, vamos a llegar al endometrio. ¿Qué va a hacer en este endometrio? Como repito, se encontraba en capa basal. Solamente tiene la capa basal. Pero gracias a la estimulación del estrógeno, este endometrio va a empezar a proliferar, es decir, va a empezar a crecer. Con el estímulo del estrógeno de la capa basal va a crecer la capa esponjosa y posteriormente la capa compacta. Está creciendo, está proliferando todo el endometrio. Por eso a esta primera fase del endometrio, por acción del estrógeno, se denomina la fase proliferativa, porque ha proliferado las dos capas funcionales que acabo de mencionar. Al mismo tiempo, porque todo está viajando por la sangre, este estrógeno, al mismo tiempo está llegando a las glándulas cervicales. ¿Cuál es la función de las glándulas cervicales? Producir el moco cervical. Así de sencillo. Gracias a la acción del estrógeno en las glándulas cervicales, estas van a empezar a producir un moco cervical, pero de otra característica. Este moco cervical va a ser transparente, va a ser filante porque forma un filamento de 8 a 10 centímetros y si lo veo al microscópico tiene forma de lecho. Cuanto más se acerca a la ovulación, el día 14, más grande está el folículo secundario que ahora recibe el nombre de folículo de Graaf. No es folículo de Graaf, es folículo de Graaf, que el que lo descubrió apellidaba de Graaf. Entonces, este folículo de Graaf, lógicamente, más grande y produce mayor cantidad de estrógeno.
Al haber mayor cantidad de estrógeno, todo el endometrio está totalmente proliferado, cerca de la ovulación. Y al haber mayor cantidad de estrógeno cerca de la ovulación, las glándulas cervicales producen mayor cantidad de moco. Ese moco va a bajar por la vagina. Y es en esa época donde toda mujer con ciclos normales se va a sentir húmeda, porque toda esta gran cantidad de moco cervical va a humedecer la vagina y va a bajar el pH ácido de la vagina. Entonces, de esta manera, el moco cervical también protege un poco a los espermatozoides. Esto lo estudiaron los esposos Billing y crearon el método del moco cervical. Y cuanto más fluido, más húmeda te sientas, estás en días fértiles porque estás próxima a la ovulación. Como todo está viajando por la sangre, sobre todo el estrógeno, el hipotálamo detecta altos niveles de estrógeno. ¿Y qué hace? Estimula, a través de otro factor de liberación, el GnRH, estimula a la adenohipófisis para ahora, en la segunda mitad del ciclo, iniciar la producción de LH. Esta hormona luteinizante va a tener 3 funciones. 1, permitir la maduración final del ovocito. Recuerden que hasta ahora estaba en diploteno. Con él no pasaba nada. Todo se diferenciaba a su alrededor, pero él continuaba en diploteno, durmiendo, en pausa. Entonces lo va a madurar. Segundo, va a permitir la ovulación. Y tercero, la formación del cuerpo lúteo. Primero va a llegar a donde está el ovocito, lo va a estimular y va a hacer que termine la primera meiosis y empiece posteriormente, después de la ovulación, la segunda meiosis. Segundo, va a permitir la estimulación de prostaglandinas y colagenasa. ¿Qué va a hacer la colagenasa? Destruir el colágeno que protege externamente el folículo. Y las prostaglandinas van a permitir la contracción de la teca externa, que como les dije son células fibrosas, y permitir finalmente la ovulación. Hay muchas mujeres que, escuchen bien, 14 días antes de la menstruación sienten un dolor pélvico. Eso se llama el cólico ovulatorio. Y eso se debe porque todo este líquido folicular, cuando sale, irrita toda la región pélvica y produce dolor e inflamación. Y eso se llama el cólico ovulatorio, porque está ovulando. ¿Ya? Entonces, ¿qué quedó cuando se rompió este folículo? Una gran cantidad de células de la teca interna. Sobre estas células actúa la LH. ¿Y qué va a hacer la LH? Va 2 días después de esta ovulación, va a permitir la formación del cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo, también 2 días después de la ovulación, que empieza a formarse, inicia la producción de progesterona. Aquí tenemos imágenes de un folículo de De Graaf y aquí el folículo de De Graaf que ya se rompió. Aquí quedan gran cantidad de células foliculares y sobre estas células foliculares, pues la LH forma al cuerpo lúteo. Y acá lo tenemos. Como les mencioné, 2 días después de la ovulación, este cuerpo lúteo inicia la producción de progesterona. También estrógeno, pero sobre todo en esta segunda mitad del ciclo ovárico, después del día 14, prevalece la progesterona. ¿Qué va a hacer la progesterona? Va a llegar al endometrio. ¿Pero por qué al endometrio si ya proliferó? ¿Qué va a hacer la progesterona en este endometrio? Lo va a hacer secretar, es decir, las células endometriales y las glándulas endometriales ahora empiezan a secretar. ¿Qué secretan? Nutrientes, tipo lípidos y glucógeno. ¿Para qué empezará a secretar? Porque aquí en este endometrio que ya proliferó y que ahora está liberando, secretando gran cantidad de nutrientes, aquí se va a sumergir, aquí se va a implantar, aquí se va a producir el embarazo y la implantación del nuevo ser. Y como el endometrio está secretando, todas estas secreciones lo van a alimentar. Aparte, la progesterona tiene una función, tiene múltiples funciones, pero tiene otra función muy importante en el endometrio. Lo va a fijar, lo va a mantener en su sitio. Por eso se le ha considerado a la progesterona como la hormona del embarazo, porque es la que mantiene el embarazo. Falta progesterona, empieza a perderse el endometrio, ahí consideramos una amenaza de aborto. ¿Qué recetamos? Progesterona. Con eso vamos a afianzar, vamos a volverlo más sólido el endometrio y vamos a permitir que el embarazo continúe. Pero como todo viaja por vía sanguínea, la progesterona también llega a nivel del cervix. ¿Y qué va a hacer en el cervix?
este moco cervical que estaba fluido, que te humedecía y que por esa época cerca de la ovulación permitía el paso de espermatozoides, este moco cervical ahora se va a volver espeso, se va a volver opaco. Y como está o espeso, muy diferente al moco cervical con estímulo del estrógeno, como está espeso ahora por acción de la progesterona, va a impedir el paso de espermatozoides. Y eso es lo que llamamos el periodo no fértil. Y eso es lo que justamente se da en un embarazo. Una mujer que esté embarazada produce gran cantidad de progesterona. Y por lo tanto, todo el embarazo su moco cervical espeso. Lo que quiere decir que si tiene intimidad, todos los espermatozoides se quedarán aquí atrapados y aquí se mueren. Y eso es lo que también hacen los anticonceptivos hormonales. ¿Qué hacen? Espesan el moco cervical. De tal manera que una mujer que utiliza ciclos hormonales, método de anticoncepción hormonal, lógicamente todo durante el uso de esos anticonceptivos hormonales, sobre todo que contienen progesterona, todo el moco cervical va a estar espeso. Y esa es la razón que le impide un embarazo, aparte de otras funciones más a nivel hipotalámico, ¿no? Existen dos tipos del cuerpo lúteo. Si no hubiera un embarazo, el cuerpo lúteo solamente va a sobrevivir 9 días. Después de ello involuciona y se convierte en una cicatriz blanquecina que se ha denominado el cuerpo albicans. Albicans de albino, el albino es blanco, por eso es que es blanquecino. ¿Qué quiere decir? Que aquí, en este cuerpo albican, en un momento hubo un cuerpo lúteo que simplemente involucionó. Pero ¿qué pasa si hay un embarazo? Como les decía, en el endometrio se va a anidar, se va a implantar el nuevo ser. Y este nuevo ser, a través de su trofoblasto, va a iniciar la producción de HCG. Entonces, esta HCG, hormona gonadotrofina coriónica humana en algunos textos, va a ser producida por el nuevo ser, por el embrión en formación. Y si va a ser producida por el embrión en formación, ¿por qué yo la encuentro en la sangre materna y en la orina materna? Y la explicación es sencilla. ¿Dónde se ha implantado? En el endometrio. ¿De quién es el endometrio? De la mamá. Por lo tanto, utiliza los vasos sanguíneos del endometrio y llegan por vía sanguínea al ovario donde se encuentra el cuerpo lúteo. Y esta hormona, la HCG, es la que lo estimula al cuerpo lúteo a no involucionar. ¿Qué quiere decir? A continuar su desarrollo hasta por 4 meses. ¿Por qué quiero en un embarazo que el cuerpo lúteo siga desarrollando por 4 meses? Porque me va a seguir produciendo progesterona. Y una de las funciones hemos dicho que es fijar el endometrio. Por lo tanto, la progesterona, gracias al estímulo de la HCG, producto de un embarazo, una implantación, la progesterona pues, va a mantener el embarazo. Y eso es bueno justamente para el desarrollo del nuevo ser, ¿no? Si no hay embarazo, como les dije, el cuerpo lúteo va a empezar a involucionar al 9º día. Si empieza a involucionar al 9º día, ¿qué va a pasar? Va a disminuir la cantidad de progesterona sobre todo. Y hemos dicho que la progesterona mantiene, fija, sostiene al endometrio. Y si ya no hay progesterona, el endometrio empezará a caer. Y esa es la tercera fase del ciclo endometrial, o del ciclo endometrial, denominada la menstruación o fase menstrual. Y esto se da básicamente por la falta de progesterona. Este es un esquema donde me indica pues, todo lo que hemos manifestado, la presencia de FSH. Si hay FSH, estimula la formación del folículo. El folículo inicia la producción de estrógeno. El estrógeno, ¿qué hace? Estimula la fase proliferativa del endometrio. Cuando el estrógeno alcanza su nivel máximo, el hipotálamo estimula la formación o la producción por parte de la adenohipófisis de la LH. ¿Qué hace la LH? Permite la ovulación. Y más adelante la formación del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, como ya manifesté, inicia la producción de progesterona y esta progesterona, ¿qué hace? Inicia la fase secretora del endometrio. Listo para una implantación, listo para un embarazo. 9 días después, ya que no hay embarazo, el cuerpo lúteo sucumbe, involuciona, disminuye la producción de progesterona y al no haber progesterona, ¿qué pasa con el endometrio? Empieza a perderse. Y es justamente por el día 28 que se da la menstruación, ¿no? Aquí están las 3 fases, la fase proliferativa,
el endometrio, la fase secretora con gran cantidad de glucógeno y lípidos, y la fase menstrual cuando no se da un embarazo. Como ya se preparó el endometrio gracias al ciclo ovárico, lo que sigue es la fecundación, el encuentro del óvulo con el espermatozoide. Y es toda una travesía la que tiene que recorrer el espermatozoide. Cuando a partir de la pubertad el hombre inicia la producción de espermatozoides, estos espermatozoides en el túbulo seminífero están totalmente cubiertos por una sustancia mucoproteica, que aquí está de celeste. Esta sustancia mucoproteica simplemente va a impedir la fecundación. Si yo tomo una cantidad de espermatozoides recién eyaculados y los coloco al lado de un óvulo, definitivamente no lo fecunda. ¿Qué tiene que pasar? 2 etapas durante la fecundación. Y la primera es la capacitación. Dura 6 a 7 horas, se da por todo el tracto reproductor femenino. ¿Qué va a pasar mientras viaja desde la vagina, útero y trompas de falopio? A nivel uterino y a nivel de la trompa de falopio se producen unos fluidos, los fluidos uterinos y los fluidos tubáricos. Por lo tanto, mientras avanza el espermatozoide por el útero y trompas de falopio, estos fluidos lo van bañando, lo van liberando de esta sustancia mucoproteica. Y no solamente lo van limpiando de esta sustancia mucoproteica, sino que en el acrosoma, en la cabeza del espermatozoide, aparecen unos microporos. ¿Por qué? Porque en la cabeza, en el acrosoma del espermatozoide, no solamente lleva ese contenido importante, es decir, los 23 cromosomas, sino también lleva una regular cantidad de enzimas. ¿Por qué son muy importantes estas enzimas? Estas enzimas le van a facilitar la penetración del espermatozoide. 6 a 7 horas después, cuando el espermatozoide está cerca al óvulo, en la proximidad del óvulo, se inicia la segunda etapa de la fecundación y se ha denominado la reacción acrosómica. En otras palabras, el acrosoma, la cabeza del espermatozoide, va a reaccionar. ¿Y cómo va a reaccionar? Liberando esa gran cantidad de enzimas para poder penetrar al ovocito. Recuerden que el ovocito tiene 3 capas. La corona radiante, que se forma desde el momento de la ovulación. La zona pelúcida, que se forma desde que está en el ovario, como ovocito primario. Y bueno, la membrana de toda célula, ¿no? Para atravesar la corona radiana o radiante, formada por gran cantidad de células foliculares que salieron con el ovocito y unidos por ácido hialurónico, del acrosoma, de la cabeza del espermatozoide, se libera una primera enzima, que es la hialuronidasa. Esta hialuronidasa permite, pues, hacerse paso por la corona radial, destruir el ácido hialurónico para poder disociar las células. Otros autores, como Lachman, dice que para cruzar la corona radiada el espermatozoide lo hace libremente, no tiene que utilizar. Pero otros autores como Moore, como Patten incluso, indican de que sí es necesario el uso de la hialuronidasa. Cruzada toda la corona radiada, los espermatozoides que lograron cruzar, se ha calculado que de 200 a 300 millones de espermatozoides que son eyaculados, cerca de 500, solo 500, llegan alrededor del óvulo. Bueno, ya cruzó la corona radial. Ahora le toca cruzar la zona pelúcida, que es la más resistente, la más fuerte. Y para ello, del acrosoma del espermatozoide son liberados otro complejo enzimático más. Y me refiero al complejo de las acrosinas, de las tripsinas. Estos 2 complejos enzimáticos ayudan a penetrar la zona pelúcida, que acá lo tenemos con estas imágenes. Una vez penetrada la zona pelúcida, el ovocito, como es muy fiel, solo acepta un espermatozoide. Debajo de la membrana citoplasmática del ovocito se liberan unos gránulos de lisocimas. Estos gránulos de lisocima, repito, son liberados tan pronto el ovocito siente ser fecundado.
¿Y para qué? Estos gránulos de lisozima se activan y ¿qué van a hacer? Cerrar la zona pelúcida herméticamente, de tal manera que ni un solo espermatozoide más puede cruzar. En este caso, si dos espermatozoides cruzan, lo tienen que hacer al mismo tiempo. Si uno está milimétricamente después del otro, simplemente se quedó. Una vez que ingresa todo el espermatozoide al citoplasma del ovocito, libera un segundo o un último grupo de enzimas. Estas sustancias proteicas van a salir, volver a salir o van a salir del acrosoma. ¿Y qué van a hacer? Recuerden que el ovocito solamente había completado la primera meiosis. Pues únicamente en el momento de la fecundación, este ovocito secundario completa la segunda meiosis. Estos factores enzimáticos obligan a completar la segunda meiosis. Recordemos que las meiosis son dos, primera meiosis y segunda meiosis. Con la ovulación se dio la primera meiosis y con la fecundación se completa la segunda meiosis. Lo que quiere decir que si un óvulo no es fecundado, fallece, muere, se desintegra 48 horas después sin haber completado la segunda meiosis. ¿Ok? Una vez completada la segunda meiosis, producto de una fecundación, se van a producir el pronúcleo femenino, ya únicamente con 23 cromosomas, y el pronúcleo masculino que acaba de ingresar. Los otros 3 gametos femeninos se convierten en los 3 cuerpos polares, que repito, hasta ahora se desconoce su función. Aquí tenemos los 2 cuerpos polares de 23 cromosomas cada uno, los 2 pronúcleos de 23 cromosomas cada uno, pronúcleo femenino, pronúcleo masculino, que inician la primera mitosis, porque en este momento se acaba de convertir en el huevo o cigoto, con 46 cromosomas, lo que quiere decir que se ha restituido la diploidía, y también lo que quiere decir que se acaba de dar el sexo genético. En este momento ya se sabe si es un varón o si es una mujer. Todo ello, ¿dónde se dio? En la ampolla de la trompa de falopio. Y a partir de este momento se inicia un proceso que se ha denominado la segmentación. Los ovocitos siempre van a tener la carga X. Se habla del 50% de espermatozoides liberados que tienen la carga X y otro 50% que tienen la carga Y. Por lo tanto, tradicionalmente se conoce que el espermatozoide es el que da el sexo. Hace poco leí un artículo, unos meses atrás realmente, donde indicaba que el óvulo liberaba un humor, unos fluidos, donde prácticamente atraía al espermatozoide X o Y. Es decir, en otras palabras, según este artículo, bueno, no se ha fundamentado realmente, pero es una teoría, según este artículo, el óvulo es el que escoge al espermatozoide, lo que se estaría concluyendo que puede ser que más bien la mujer sea la que determina el sexo. Pero hasta ahora lo que está compartido, lo que sí está estudiado es que el hombre da el sexo y bueno, lo vamos a dejar ahí. A partir de este momento, con la formación del huevo cigoto, con la restitución de la diploidía, 46 cromosomas, se inicia en adelante los procesos mitóticos. Con la división mitótica o la mitosis, se inicia la formación de las nuevas células que más tarde constituirán todo el ser humano. Todo esto se da mientras viaja por la trompa de falopio, impulsado por las contracciones de la fibra muscular lisa de la trompa de falopio y el peristaltismo, pues también que impulsa a los cilios dentro de la misma, ¿no? Al tercer día, con la gran cantidad de nuevas células llamadas blastómeras, se convierte en una mórula, 12 a 16 células. Y más adelante, esa mórula forma una cavidad en su interior y al quinto día recibe el nombre de blastocisto. Y como blastocisto inicia su llegada a la cavidad uterina para empezar pues, la implantación. Ahí lo tenemos al blastocisto, visto externamente, los hilos de la trompa de falopio en su viaje pues hacia la cavidad uterina, hacia ese endometrio proliferado y secretor que está esperando justamente al nuevo ser para iniciar un embarazo. Pero antes de la implantación, el blastocisto aún sigue envuelto en la zona pelúcida y utilizando otra enzima llamada strepsin, prácticamente el ovocito
el blastocisto, que lo estoy indicando, se libera de todo ese caparazón denominado la zona pelúcida. Y es ahí, y es en este momento donde inicia la implantación, que se da en el segundo día, donde paradójicamente también se forma el disco germinativo bilaminar. Bi, que significa 2, y por lo tanto se está iniciando en el segundo día. En el blastocisto vamos a encontrar dos estructuras bien definidas. Una estructura externa formada por células cúbicas como una esfera y que se ha denominado el trofoblasto, porque de esta estructura posteriormente se formará más adelante la placenta. Pero un grupo de células más voluminosos que se encuentra en el interior que se denomina el embrioblasto. Y por su nombre, pues ya habrán entendido que se formará de aquí todo el embrión. La primera diferenciación del trofoblasto son dos estructuras. Un grupo de células que pierde su membrana, como el agua que se deposita en la arena, se filtra entre el endometrio, ya que ha perdido su membrana, es una masa amorfa, sin límites, porque ha perdido su membrana, es puro citoplasma, y ese citoplasma, así como el agua en la arena, inicia el filtrado, inicia la invasión del endometrio, y con ello inicia la implantación. Y otro grupo de células que mantienen la arquitectura del blastocisto, que se ha denominado el citotrofoblasto. Como les decía, el embrioblasto también se va a diferenciar en dos estructuras, un grupo de células cilíndricas, alargadas, que está en la parte superior, epi significa sobre, que se ha denominado el epiblasto, y el hipoblasto, que es un grupo de células cúbicas, pequeñas, que se encuentra en la parte inferior al hipoblasto, ¿no? En la imagen superior derecha vemos a este blastocisto que ha iniciado su etapa de implantación. Está invadiendo el endometrio secretor gracias a este tejido, pues, informa, sincitio, que justamente por eso se le denomina sincitio trofoblasto. La implantación se va a desarrollar varios días, ¿ya? El día 8 ya empieza a invadir, tenemos el sincitio trofoblasto, citotrofoblasto, el epiblasto, hipoblasto y, bueno, una cavidad. Pero al mismo tiempo este endometrio, cuando empieza a ser invadido, nosotros sabemos que cuando empieza la implantación el endometrio se encuentra en fase secretora porque está secretando nutrientes para alimentar al nuevo ser que está invadiendo, que está implantándose. Pero este endometrio deja de llamarse endometrio secretor porque se transforma aún más, porque se diferencia aún más. Las células endometriales se tornan más voluminosas, se hinchan, acumulan mayor cantidad de lípidos, sobre todo, y glucógeno, y ahora todo este endometrio secretor, repito, deja de llamarse endometrio secretor gracias a la implantación y ahora recibe el nombre de decidua. Por eso se llama reacción decidual, y que es una parte muy importante para la formación más adelante de la placenta. Sigue creciendo el blastocisto que se acaba de implantar, pero en ese sincitio trofoblasto, en el 9º día, aparecen espacios. Y esos espacios se han denominado lagunas. Y como toda laguna necesita ser llenada de agua, esos espacios, gracias a los sinusoides maternos, gracias a las arterias endometriales que se rompen, esta sangre de las arterias endometriales que se están rompiendo, llamadas sinusoides maternas, esta sangre llena las lagunas alrededor de todo el blastocisto. Esta sangre materna está llegando ¿con qué? Con nutrientes, con oxígeno y con todo lo que necesita este embrión en formación. Por lo tanto, gracias a la invasión de esta sangre materna rica en nutrientes y oxígeno, en el nuevo ser se inicia la circulación útero-placentaria. En otras palabras, la madre inicia la alimentación de su hijo y ella ni siquiera sabe que está embarazada, porque estamos entre el día 21 aproximadamente hasta el día 28 de un ciclo normal, pero desde el momento de la fecundación estamos en el día 9 del desarrollo. Aparte de ello, se forma el gran saco vitelino. Día 13, si contamos día 13, desde el día 14 que se dio la ovulación, 14 más 13, estamos en el día 27. Ha crecido más,
se ha formado el saco vitelino definitivo y un gran espacio. Que se ha denominado el celoma extraembrionario o cavidad coriónica. Pero hay gran cantidad de lagunas llenas de sangre materna y de esta manera se está iniciando pues la alimentación del nuevo ser con la circulación uteroplacentaria. Algunas mujeres, y no les sucede a todos, el día 14, o sea, el día siguiente de lo que estamos viendo, supuestamente esta mujer está esperando su menstruación. Pero todos nosotros ya sabemos que no le va a venir porque está embarazada. Pero algunas mujeres expresan unas manchitas. ¿Y a qué se debe eso? Justamente la invasión que estamos viendo del endometrio y la gran ruptura de estas arterias endometriales llamadas sinusoides maternos. Muchas veces todas estas lagunas, como ya están llenas, este exceso de sangre baja por la vagina. Y la mujer, la paciente, lo confunde con una menstruación. No es menstruación. Aparte que un dato muy importante que ustedes tienen que preguntar es a la paciente es normalmente cuántos días le dura la menstruación. Normalmente 4 o 5 días. Segundo, ¿qué manifestaciones o qué síntomas expresa con la menstruación? Muchas veces el dolor, el clásico dolor de ovarios, aunque ya sabemos que los ovarios no duelen, y alguna otra manifestación, ¿no? Preguntarle si este momento, este dato que les está dando, también el sangrado le duró 4 o 5 días y también tuvo la misma sintomatología. Y la respuesta va a ser que no. Entonces, esta fecha no la deben considerar como última menstruación. Normalmente esta implantación, ¿dónde se va a dar? En la cavidad uterina, en el fondo, anterior o posterior, pero en la cavidad uterina. Algunas pacientes, producto de algunas inflamaciones pélvicas, sobre todo, u otras patologías, expresan implantaciones anómalas, que puede ser en el cervix, puede ser en el ovario, puede ser en la trompa, en el mismo peritoneo, etcétera. Lo que se ha denominado el embarazo ectópico, que bueno, es otro tema, ¿no? A inicio de la tercera semana se inicia lo que se ha denominado la gastrulación, es decir, la formación del disco germinativo trilaminar. Tri de 3 y paradójicamente se da iniciando la tercera semana. Y para ello juega un papel muy importante el epiblasto, una gran diferenciación del embrioblasto. El epiblasto, donde en la región caudal de este blastocisto se forma una línea primitiva. Por ahí las células epiblásticas se van a meter, se van a invaginar, se van a introducir. ¿Y qué van a hacer? Al llegar a la parte inferior, estas células desplazan al hipoblasto y se quedan ellas, formando una primera capa en todo el disco. Recuerden que es un disco, en todo el disco una primera capa denominada endodermo. Más y más células siguen invaginándose por la línea primitiva y forman en el centro una segunda capa llamada el mesodermo. Y por último, este epiblasto se diferencia y se convierte en el ectodermo. De esta manera, gracias al proceso llamado gastrulación, se está formando la gástrula, muchos autores señalan así, se está formando el disco germinativo trilaminar, con su ectodermo por la parte superior, mesodermo, también todo el disco pero en la parte media, y endodermo de amarillo, todo el disco por la parte inferior. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Disco germinativo trilaminar. Muy importante porque de cada una de estas hojas, ectodermo, mesodermo y endodermo, se van a constituir todas las estructuras del ser humano. Asimismo, en la parte central estamos viendo un notocordio, un cordón fibroso que va desde la región cefálica hasta la región caudal. Y es una especie de columna vertebral primitiva que le da pues la consistencia, la fortaleza, la solidez al disco germinativo trilaminar. Y que más adelante la notocordia va a formar parte de la formación de la columna vertebral definitiva, ¿no? Desafortunadamente, en la formación del disco germinativo trilaminar, pues no está exento de la formación del desarrollo de malformaciones. Y ahí tenemos pues al teratoma sacrococcigio, que muchas veces se encuentra en pacientes adolescentes o adultas jóvenes y que a través de una cirugía hay que extirparlo. He encontrado bastante a nivel abdominal. Y cuando se envía a patología, pues ¿qué se va a encontrar ahí? Pelos, dientes, uñas.
lo que indica pues que es una clara evidencia desde cuando se formó pues el disco germinativo trilaminar por la invaginación de células ectodérmicas, en este caso por la línea primitiva, que no desapareció, que debió haber desaparecido, pero no desapareció y continuó con la invaginación, pese a que ya se habían formado las 3 capas del disco trilaminar. Otro caso tenemos de una compatriota nuestra, Milagritos, con múltiples malformaciones, pero la fusión de las extremidades inferiores, denominado a esta patología o esta malformación como sirenomelia. Se le alude, algunos autores lo aluden, a una pobre distribución del mesodermo en la región caudal, o sea, en la mitad inferior del cuerpo. ¿Por qué del mesodermo? Porque del mesodermo se van a formar huesos, vasos sanguíneos, músculo, cartílago, genitales, gónadas, riñones, etcétera, etcétera. En la parte externa de este embrión en formación, ya hemos dicho que en la parte interna se ha formado el gran disco germinativo trilaminar, pero en la parte externa, como estamos viendo en esta otra imagen, se están formando gran cantidad de vellosidades. Muy importantes estas vellosidades porque van a absorber nutrientes para el embrión y van a expulsar a través de estas vellosidades a las lagunas, van a expulsar todos los desechos que está produciendo este embrión producto de su metabolismo. Entonces, repitiendo, gracias a las vellosidades, desde las lagunas se va a absorber los nutrientes, el oxígeno y todo lo que necesita el embrión. Se forma la red de vasos sanguíneos y llegan esos nutrientes y oxígeno al embrión y todo lo que él necesita. Pero este embrión va a metabolizar esos nutrientes, va a respirar ese oxígeno y producto de ese metabolismo va a producir sustancias de desecho. Sulfatos, fosfatos, amonios, amoníacos, etcétera, etcétera. Que si se queda con estas sustancias se muere, se intoxica. Producto de la respiración del oxígeno, el nuevo ser, el embrión en formación, va a producir dióxido de carbono, que también si se queda con ese gas tóxico se muere. Entonces todo ello lo va a sacar, va a circular hasta las vellosidades y desde las vellosidades se va a expulsar hacia las lagunas todas las sustancias de desecho del embrión. Desde las lagunas, las venas endometriales sacarán toda esta sangre y se la llevarán a la circulación general de la madre. ¿Qué quiere decir? Que cuando una madre gestante va a miccionar, ¿qué está expulsando? Todos los productos de desecho de ella, de su metabolismo, pero también los productos de desecho que su embrión le ha entregado, le ha expulsado. Cuando una madre expira a través de los pulmones, ¿qué va a expulsar? Todo el dióxido de carbono de la respiración celular de la gestante, pero también el dióxido de carbono de la respiración celular de su hijo, que se le entregó a través de las vellosidades hacia las lagunas. Y aquí tenemos un esquema de la parte externa de este blastocisto, de este embrión en formación, y vemos claramente ahí la gran cantidad de vellosidades que son muy importantes para la supervivencia del embrión. Pasamos ahora, aunque ya había dado un alcance que con la gastrulación prácticamente se empieza la formación del embrión, pasamos exclusivamente al periodo embrionario. El periodo embrionario se da desde la 3ª hasta la 8ª semana. Quiere decir que desde la 3ª a la 8ª semana le llamamos netamente embrión. Ya es un embrión. Este periodo es muy importante porque aquí se da toda la organogénesis, es decir, empieza a diferenciar las 3 capas del disco germinativo trilaminar. También es muy importante porque aquí también se da la mayor cantidad de malformaciones, porque aquí hay mucha interacción con el medio ambiente. Por eso es muy importante qué consuma la gestante, a qué se exponga la gestante, con quién tenga contacto la gestante, porque puede adquirir una infección, porque puede consumir alguna sustancia tóxica, mercurio, flúor, qué sé yo, plomo, etcétera, etcétera, medicamentos que están proscritos, radiación, etcétera, etcétera, que puede alterar una buena organogénesis, una buena formación de los órganos del nuevo ser. En esta época también es donde más se dan los abortos espontáneos y como hablábamos, el 60% de los abortos que se da en este periodo se deben básicamente a cromosomopatías. Por eso la gran importancia de explicar a nuestros pacientes
cómo se dan o por qué se están dando estos abortos espontáneos, para evitar los cargos de conciencia, para evitar las depresiones, las culpas que muchas veces tienen, o a veces hasta la pareja, ¿no? Que porque no me compraste este antojo, que porque no comí, porque no fui a mi control, lo perdí. No, cuando hay una cromosomopatía, como le digo a mis pacientes, o a mis alumnas incluso, así la paciente se toma una farmacia completa y vuelve a abortar, porque ya hay un daño cromosómico desde la fecundación. ¿Qué vamos a ver en el periodo embrionario? La diferenciación de cada una de las capas, como les dije, ¿no? Empieza del ectodermo, muy trascendente en el ectodermo, la formación del tubo neural, porque a través del tubo neural se va a formar el sistema nervioso central. En la parte intracraneal, los tres primeras vesículas encefálicas, el prosencéfalo, mesencéfalo y romoencéfalo, de donde se van a formar en total las 5 vesículas encefálicas, muy importantes para la formación de todo el encéfalo, y de la porción extracraneal del tubo neural, lo que se ha denominado la médula espinal y la gran importancia que esta tiene, ¿no? Algo muy importante que quiero resaltar en el periodo embrionario es que este tubo neural, como todo tubo, tiene un orificio de entrada y uno de salida. Estos orificios, denominado neuroporo anterior o cefálico y neuroporo posterior o caudal, tienen que cerrarse para poder formar un buen sistema nervioso central. Pero desafortunadamente no todo va bien. Algunas veces no se cierra. Y cuando no se cierra en el día 25 en promedio el neuroporo anterior, estamos frente a problemas de anencefalia. Y cuando no se cierra 2 días después el neuroporo posterior, estamos frente a temas o a patologías como la espina bífida, ¿no? La oculta, el meningocele, el mielomeningocele, diferentes variedades. Y con las complicaciones, ¿no? Lo que se ha denominado también la espina bífida quística, porque es una especie de quiste, una bolsa, ¿no? Muy importante para un buen desarrollo del sistema nervioso central es la prescripción a nuestras gestantes del ácido fólico. La Organización Mundial de la Salud recomienda 3 meses antes de la concepción ya el consumo de ácido fólico. Definitivamente la gran mayoría de gestantes no viene 3 meses antes de concebir a un nuevo ser, ¿no? Viene cuando ya tiene una menorrea. Bueno, entonces desde la primera menorrea, antes incluso de confirmar el embarazo, ya debemos estar prescribiendo ácido fólico. Y si el resultado del embarazo salió negativo, bueno, el ácido fólico no le va a hacer ningún mal. Recuerden que el ácido fólico permite la formación sanguínea, entonces los va a ayudar grandemente, ¿no? Y si está embarazada, el ácido fólico permite un buen desarrollo del sistema nervioso central. Es más, evita el desprendimiento prematuro de placenta. Entre los derivados del ectodermo, bueno, lo que hemos señalado, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el epitelio sensorial, y aquí por favor, mucha atención, solo es el epitelio sensorial. Oído, nariz y ojo. Del oído, la parte del oído que nos permite captar sonidos. De la nariz, la parte de la nariz que nos permite captar olores. Y del ojo, la parte del ojo que nos permite ver o nos permite captar imágenes, porque realmente vemos con el lóbulo occipital. No es todo el oído, no es toda la nariz, ni todo el ojo. También los pelos, la epidermis y las uñas. Glándulas subcutáneas, como las sudoríparas, mamarias, sebáceas, la glándula mamaria, que hacía locución, la glándula hipófisis y el esmalte dental, ¿no? El mesodermo se va a dividir en mesodermo paraxial, intermedio y lateral. Pero algo muy importante que quiero resaltar acá es el desarrollo de la vasculogénesis, es decir, la formación de los primeros vasos sanguíneos. Y esto se da del mesodermo extraembrionario, lo que está fuera del embrión, y del mesodermo lateral, como parte del mesodermo intraembrionario. Se va a dar la vasculogénesis, es decir, los primeros vasos sanguíneos, dentro del cuerpo del embrión como fuera del cuerpo del embrión, hasta el interior de las vellosidades. Hemos explicado la importancia de las vellosidades. Y a partir de los primeros vasos sanguíneos se forman nuevos vasos sanguíneos en la medida que el embrión y el feto van creciendo. Esta nueva formación de vasos sanguíneos o formación de vasos sanguíneos secundarios se ha denominado hemangiogénesis. Desafortunadamente,
en la formación de vasos sanguíneos a veces confluyen por factores desconocidos y forman los famosos hemangiomas, ¿no? Que se puede dar en cualquier parte del cuerpo, pero se ha encontrado bastante en el rostro, como estamos viendo en la imagen de la derecha. Esta congruencia de vasos sanguíneos determina, pues, una especie de tumor de vasos sanguíneos que se denomina el hemangioma, que hay dos tipos, ¿no? Los hemangiomas planos, que van desapareciendo con el tiempo, y los hemangiomas cavernosos, que son más persistentes. Entre los principales derivados, pues, del mesodermo, algo que ya había señalado anteriormente, tenemos los tejidos de sostén, es decir, el tejido conectivo, cartílago y hueso, los músculos, tanto liso como estriado, las células sanguíneas, linfáticas, las paredes del corazón, los diferentes vasos sanguíneos y linfáticos, los riñones, las gónadas y los conductos correspondientes de cada uno de ellos. Y la porción externa o la porción cortical de la glándula suprarrenal. El endodermo, la parte más inferior del disco germinativo trilaminar, también obedece a la formación del tubo neural, y a partir del tubo neural, es muy importante, la formación, del tubo intestinal, del intestino primitivo, estaba confundiendo, la formación del intestino primitivo, a partir de él justamente se forman otros órganos, como el aparato respiratorio. Por eso uno de sus derivados es el revestimiento epitelial del aparato respiratorio. El parénquima de la glándula tiroides, paratiroides, hígado y páncreas como glándulas anexas, el retículo de las amígdalas y tima, el revestimiento epitelial de la vejiga y la uretra. Quiere decir que del endodermo, quiere decir de ese intestino primitivo, se va a formar la vejiga y la uretra, pese a que el resto del aparato urinario se forma del mesodermo. Del endodermo se forma la vejiga y la uretra. Revestimiento epitelial de la cavidad timpánica y trompa de Eustaquio. Este es un embrión de 4 semanas, donde ya producto de la vasculogénesis se ha formado toda la red de vasos sanguíneos dentro del embrión y fuera del embrión. Fuera del cuerpo del embrión tenemos pues ya el cordón umbilical hasta el interior de las vellosidades, ¿no? Como dije, en esta época es donde más se presentan desafortunadamente los abortos espontáneos. Y bueno, eso es algo triste, pero tenemos que saber explicar a nuestras pacientes para poder evitar cargos de conciencia o ciertos conflictos emocionales. El periodo fetal, periodo comprendido desde la 9ª semana hasta el nacimiento. Y aquí quiero puntualizar, hasta el nacimiento. Algunos autores especifican hasta las 40 semanas, pero si el parto es prematuro, de 36 semanas, por poner un ejemplo, hasta las 36 semanas se denominó feto. A partir de ese momento es un neonato, prematuro o no, pero ya no es feto, ya es un neonato. Y si el parto se da a las 42 semanas, pues hasta las 42 semanas sigue siendo feto. Un feto postmaduro, como quieran llamarlo, pero es un feto. Una vez que nace, a partir de ese momento, se convierte en un recién nacido, postmaduro, como quieran llamarlo, pero ya recién es un recién nacido. Esto quería puntualizar. Algunos puntos resaltantes del periodo fetal. 9ª semana se inicia, 12 semanas se consolida la formación de centros de osificación primaria en la cabeza y en todo el cuerpo, con los dos tipos de osificación, pero igual hay centros. ¿Qué me están diciendo? La formación de estos centros de osificación primaria, que se está formando hueso en todo el cuerpo del embrión. ¿Qué se necesita para formar hueso? Bueno, las células, ¿no? Los osteoblastos. Pero algo muy importante, calcio. Entonces, desde la 9ª semana, dada la presencia, el inicio del proceso de osificación, la presencia de centros de osificación primaria, es hora de iniciar la prescripción de calcio a nuestras pacientes. ¿Por qué? Porque el feto va a formar hueso sí o sí, y los depósitos de calcio de la madre van a ser movilizados. Por eso que la madre va a necesitar el calcio. El feto, repito, lo va a obtener sí o sí. Entonces, 9ª semana es hora de iniciar la prescripción de calcio a nuestras pacientes. Una característica muy importante es el vernis caseoso o unto sebáceo, lo que quiere decir que el feto a partir de las 20, 22 semanas se unta totalmente todo el cuerpo de una grasa. La grasa producida por las glándulas sebáceas del feto contiene también parte del lanugo, el vello y algunas células epiteliales.
¿Qué necesidad tiene el feto de cubrirse totalmente de grasa? Siempre la pregunta, ¿no? Y esto se da porque casi a esa semana también el líquido amniótico empieza a contener hipoclorito de sodio, la lejía común que tenemos en casa. ¿Para qué necesitamos lejía en casa? Bueno, para desinfectar los pisos y todos los ambientes. ¿Para qué el líquido amniótico necesita hipoclorito de sodio, lejía? Pues para mantener el ambiente estéril donde está el feto. Pero échate lejía en el cuerpo, pues te va a irritar, te va a quemar. Entonces, por esa razón, para que su piel, que está en todo el proceso de formación, no sufra ningún daño por este hipoclorito de sodio, el feto se unta completamente por vernis gaseoso. Esta característica es la gran cantidad de lanugo, ¿no? Su función básica, retener esta grasa, retener este unto sebáceo para que cumpla su función principal. Cuanto más prematuro es, mayor cantidad de lanugo. Cuanto más llega a término, el lanugo se va perdiendo. Un recién nacido a término tiene muy escaso lanugo. Un recién nacido prematuro tiene gran cantidad de lanugo por todo su cuerpo. Otra característica es el control cerebral de todo el cuerpo. Ya el cerebro inicia el control de todos los órganos, ¿no? En esta época también los órganos de los sentidos ya empiezan a funcionar. El olfato, el gusto, etcétera, etcétera. Sobre todo el oído, lo que quiere decir que el feto ya escucha. Pero sobre todo empieza a memorizar. Por eso hay algunos estudios con sonidos. Se le pide a la gestante que escoja una sola melodía y todos los días ponga la misma melodía para que escuche su bebé. El feto no solamente lo va a escuchar, sino va a memorizar. Y cuando nazca y se encuentre un poco nervioso, irritable, llorando, simplemente se le coloca esa melodía y automáticamente ese recién nacido, ese bebé, va a recordar la melodía que escuchaba desde el vientre materno y se va a tranquilizar. Son algunos estudios muy importantes que se han realizado que sería bueno recomendar a las pacientes, ¿no? Otro evento muy importante durante el periodo fetal es la formación de sangre, la hematopoiesis, ¿ya? O eritropoiesis, ¿no? Inicialmente, pues, los angioblastos de manera aislada producían en el embrión sangre, pero posteriormente, pues, el embrión empieza a crecer y se convierte más adelante en feto. Y pues el feto, que tiene mayor cantidad de tamaño y órganos más grandes, pues necesita mayor cantidad de sangre. Y las simples células, los angioblastos o hemangioblastos, ya no pueden abastecer esa necesidad de sangre. Entonces estas células colonizan a la 9ª semana el hígado y por lo tanto el hígado se convierte como órgano en el primer órgano eritropoyético o hematopoyético. A la semana 12 el vaso también recibe este tipo de células y el vaso se convierte posteriormente en el segundo órgano hematopoyético, hasta que al 7º mes aproximadamente ya es la médula ósea roja que está en los huesos esponjosos, que inicia hasta nuestros últimos días esa función hematopoyética. Por eso es el trasplante de médula que siempre se escucha, ¿no? Hasta el 7º mes el feto crece en longitud, por lo tanto son flaquitos y arrugados, porque hay poca grasa debajo de la piel. Pero después del 7º mes y medio en adelante ya el feto empieza a engordar. ¿Qué quiere decir? Que un primer crecimiento es en longitud y después del 7º mes el crecimiento ya es en volumen. Esa piel arrugada por falta de grasa subcutánea y empieza a estirarse porque acumula grasa pues debajo de la piel. Bueno, como les decía, el feto tiene memoria, se acostumbró pues a chuparse el dedo pulgar de la mano derecha. Después de nacido seguirá chupándose el mismo dedo, ¿no? Y lo que apuntamos siempre, pues, a obtener un recién nacido hermoso, sano, con todos los cuidados y una familia, pues, en las mejores condiciones, con bienestar, porque un hijo enfermo, definitivamente el bienestar no va a llegar. Y de eso vamos a ser responsables nosotros. Una buena orientación, una buena precisión, un buen control prenatal nos va a llevar a este feliz término. La placenta es el último tema que me pidieron que desarrolle. Es un órgano vital para el feto. Es el órgano prácticamente que desarrolla todas las funciones, si no son toda la mayoría de funciones del feto. La placenta es un órgano
Es el verdadero pulmón para el feto, es el verdadero riñón para el feto, es el verdadero sistema digestivo para el feto, es el verdadero sistema inmunológico para el feto. Cumple grandes funciones para el feto porque en el feto sus órganos aún no están maduros. Entonces la placenta cumple esa función. Pero la placenta, de origen latino, quiere decir pastel o torta circular por su forma después de las 14 semanas, es una combinación de madre e hijo. ¿Qué quiere decir? Que tanto la madre como el hijo va a modificar, va a diferenciar algunas estructuras para formar este órgano. Por eso se dice que es un órgano fetomaterno, porque los dos participan. ¿De aquí lo tenemos? Tenemos lo que decíamos alrededor del blastocisto, la gran cantidad de vellosidades. Pero vamos a tener dos zonas claramente diferenciadas. Una zona cerca al embrión, donde las vellosidades que se han formado continúan desarrollándose, proliferan más y se diferencian más, crecen más, se ramifican más. Y como un árbol lleno de hojas, lleno de ramas, decimos que es un árbol frondoso, a esta zona se le llama el corium frondoso. En cambio, el área externa del blastocisto, alejada del embrión, las pocas vellosidades que crecieron más bien empiezan a involucionar, a desaparecer. No hay vellosidades y por eso a esta zona se le denomina el corium leve o corium liso. Entonces, en el embrión, en formación en su parte externa, por parte del embrión, valga la aclaración, tenemos dos polos. El corium frondoso, lleno de vellosidades, y el corium liso o leve, que no hay vellosidades. Esta es una modificación por parte del embrión. La madre, como les manifesté anteriormente, también va a tener modificaciones. Todo este blastocisto, ¿dónde se implantó? En el endometrio secretor. Y les había dicho que este endometrio secretor, al momento de ser implantado, sufre una nueva modificación. Todo este endometrio secretor se hincha más, se edematiza más, acumula mayor cantidad de lípidos y glucógeno, y este endometrio secretor recibe ahora otro nombre, producto de la implantación. Ahora se denomina decidua. Y a esta decidua, a este endometrio modificado, a este endometrio edematizado, si lo unimos con toda esta porción de vellosidades, ¿qué vamos a formar? La placenta. Por eso les decía que la placenta es un órgano fetomaterno. Para hablar de deciduas tenemos la decidua basal, que es el endometrio modificado, pero que solamente está en el área de implantación. Tenemos una decidua parietal, que es el endometrio que se modifica más tardíamente, pero que no pertenece al área de implantación, decidua parietal. Y cuando uno se sumerge en una piscina, sale mojado, este blastocisto al sumergirse y salir producto de su crecimiento más adelante, también sale mojado, pero de decidua. A esta decidua, que es temporal, que desaparece más adelante, se le ha denominado decidua capsular. Bueno, por parte del embrión tenemos las vellosidades. Si unimos las vellosidades que estamos viendo en esta otra imagen con la decidua basal, ¿qué tenemos? La placenta que acabamos de formar. Posterior a las 14 semanas, esta placenta ya adopta la forma característica de torta o pastel circular, con dos porciones bien definidas, una cara materna en la parte inferior, que es la parte pegada al útero, adherida al útero, y como el útero es de la madre, se le ha denominado cara materna. ¿Qué encontramos? Cotiledones, segmento de cotiledones. Dentro de estos cotiledones, gran cantidad de vellosidades, que tienen la contextura de un cabello, de un vello. Por eso se le denomina vellosidades. Los surcos o espacios intervellosos, que son heredados de las lagunas, estos espacios o surcos intervellosos se van a llenar de sangre materna en la circulación placentaria. Y habíamos dicho que esa sangre materna viene rica en nutrientes, oxígeno, hormonas y todos los elementos que el feto necesita. Y toda esta zona que cubre a la cara materna es la parte de la madre, la decidua basal. Mirando al feto, la cara fetal, donde claramente encontramos pues al amnios, al corium, a los vasos coriónicos que parten del cordón umbilical hacia el interior de las vellosidades y la inserción del cordón umbilical. Todo esto se ha denominado la cara o superficie fetal.
La circulación placentaria es muy importante, ya que la tenemos. Se ha implantado en el endometrio. ¿Qué encontramos en el endometrio? Pues vasos sanguíneos endometriales, dos tipos. Las arterias endometriales, llamadas sinusoides maternos, y las venas endometriales. Estas arterias endometriales o sinusoides maternos traen sangre materna. Repito, rica en nutrientes, oxígeno, electrolitos, hormonas y todo lo que el feto necesita. Toda esta sangre materna, ¿dónde inunda? ¿Qué llena? Los espacios o lagos intervellosos. Desde los lagos o espacios intervellosos, cruzando la barrera placentaria, pasan los nutrientes, oxígeno, electrolitos al interior de las vellosidades. De las vellosidades parten vasos sanguíneos, se unen, llegan al cordón y forman la vena umbilical, que pese a ser vena, está llevando sangre fetal, pero arterial, rica en toda la cantidad de nutrientes y oxígeno que las vellosidades acaban de absorber desde las lagunas o espacios intervellosos. Esta vena umbilical, ¿a dónde va a llegar? Al feto. Y va a iniciar la circulación fetal. Y con ello, la distribución de todos los nutrientes, el oxígeno y todo lo que la sangre materna pasó hacia la circulación fetal. ¿Qué hace el feto? Pues utiliza toda esta gran cantidad de nutrientes y oxígeno. Producto del metabolismo de los nutrientes se produce sustancia de desecho. Producto de la respiración celular con el oxígeno se produce dióxido de carbono. Todo ello, todas estas sustancias y gases de desecho deben ser expulsadas del organismo fetal. ¿Cómo lo hace? A través de dos arterias endometriales, dos arterias umbilicales, que pese a llamarse arterias umbilicales, están transportando todo el desecho fetal. ¿A dónde van a llegar esta sangre con desechos fetales? Al interior de cada una de las vellosidades. Y desde las vellosidades se expulsan hacia las lagunas. ¿Qué estaba en las lagunas? La sangre materna. Se expulsa hacia las lagunas, desde las vellosidades hacia las lagunas, donde espera la sangre materna, se expulsa todos los desechos fetales. Ahora, esta sangre materna que está en las lagunas se está llenando de desechos fetales. Y lógicamente no se debe quedar ahí. No se debe quedar ahí. Las venas endometriales recogerán toda esta sangre llena de desechos fetales y la llevarán a la circulación general de la madre. Ya en la sangre materna, en la circulación materna, ¿qué habrá? Desechos fetales y desechos maternos. Y cuando va a miccionar, expulsará tanto los desechos maternos y fetales. Cuando expira a través de los pulmones, ¿qué expira? Los gases maternos y los gases fetales de desecho. Entonces, de esta manera se da la circulación placentaria. La placenta tiene múltiples funciones, ¿no? La primera función que no está acá es la función metabólica. Esta función solo la tiene la placenta las primeras semanas del inicio de la vida. Va a producir algunas sustancias como glucógeno, por ejemplo, ácidos grasos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta función solo la tiene, repito, las primeras semanas. Después deja la placenta de producir nutrientes. Posteriormente se convierte solamente en un órgano, en algunos casos, de intercambio. Uno de los intercambios es el intercambio de gases. Por lo tanto, se ha determinado que un feto a término extrae desde las lagunas, a través de las vellosidades, más o menos 20 a 30 centímetros cúbicos de oxígeno por minuto, un feto a término. Por lo tanto, en el momento del parto, pues se necesita hasta un poco más. Intercambio de elementos nutritivos y electrolitos. ¿Qué van a pasar? Aminoácidos, ácidos grasos libres, carbohidratos, vitaminas, electrolitos, etcétera, etcétera. Y desde la vellosidad hacia las lagunas se eliminarán los desechos del metabolismo, ¿no? Anticuerpos, también la única inmunoglobulina que puede cruzar, atravesar la barrera placentaria desde la laguna hacia la vellosidad es la inmunoglobulina G, porque tiene menor peso molecular en relación a las otras inmunoglobulinas, ¿ya? Confiere una inmunidad pasiva porque es una inmunoglobulina que le está dando la madre, es de la madre la inmunoglobulina,
y le confiere, perdón, una inmunidad pasiva frente a difteria, viruela que no existe, sarampión y otras. No así contra varicela y tos convulsiva. Producción de una gran cantidad de hormonas. Se habla incluso que al día siguiente de la fecundación, o sea, 24 horas después, ya se produce la hormona temprana del embarazo, ¿no? Pero, bueno, ningún laboratorio lo detecta. Si detectara esta hormona en algún laboratorio, pues 24 horas después de la actividad sexual en días fértiles que hayamos tenido con nuestras parejas, desde el día siguiente ya definiríamos el embarazo, pero el factor temprano del embarazo pues no es dosable por ningún laboratorio comercial, ¿no? Lo que sí es la HCG, la gonadotrofina coriónica humana, como ya señalábamos anteriormente, su responsabilidad es mantener al cuerpo lúteo para que siga produciendo progesterona hasta por 4 meses, ¿no? A partir del tercer mes ya inicia la producción de la placenta. Estrógeno, que permite el crecimiento uterino, desarrollo de la glándula mamaria, etcétera, etcétera. La progesterona, que básicamente permite el mantenimiento del embarazo, pero durante la implantación también recuerden que el embrión o el blastocito que se está implantando tiene un 50% de origen paterno y eso no es compatible con la genética materna. Lo que podría hacer normalmente pues es rechazar esa implantación y si eso sucede, si eso hubiese sucedido constantemente, pues la raza humana ya estuviera extinta. Pero felizmente la progesterona como que inhibe el sistema inmunológico materno para que no reconozca al nuevo ser como cuerpo extraño y pueda continuar con la implantación. Aparte de eso, pues se producen algunas sustancias como las citoquinas, las proteínas inmunoplacentarias o inmunodepresoras para evitar pues el rechazo de esta implantación, ¿no? Bueno, siguiendo con las hormonas, la somatomamotrafina, antiguamente llamada como el lactógeno placentario, pues muy importante para el crecimiento fetal y el desarrollo de las glándulas mamarias. Vamos a ver también, bueno, y muchas otras hormonas, ¿no? El factor temprano, como hemos dicho, y otras hormonas más que se producen a nivel de placenta, ¿no? La relaxina, el factor 5, el factor 10, etcétera, etcétera. Bueno, el cordón umbilical, su origen es el pedículo de fijación, cuando se producía justamente la implantación, ahí se formó. Cuando el pedículo de fijación aparece por el proceso de vasculogénesis, las dos arterias umbilicales y la vena umbilical se convierten en cordón umbilical. Ahí las tenemos, dos arterias umbilicales encargadas de transportar todos los desechos fetales hasta las vellosidades y la vena umbilical que se encarga de traer desde las vellosidades hacia el feto todas las sustancias nutritivas, oxígeno, electrolitos, bueno, y todo lo que necesita el feto, ¿no? Tenemos la bolsa amniótica, sí, la formación de la bolsa de las aguas obedece a dos, ¿no? La bolsa amniótica y la bolsa coriónica, que se fusionan, se adhieren. Pero lo que tenemos acá es la bolsa amniótica, en cuyo interior pues, se encuentra el embrión o feto, el cordón umbilical y la gran cantidad de líquido amniótico. ¿Qué pasa cuando a veces, producto de infecciones, un poco de traumatismo, pero también se puede perder alguna parte de la membrana amniótica? Esta pequeña parte de membrana amniótica, conocida como bandas amnióticas o bridas amnióticas, puede envolver alguna parte del feto, como lo estamos viendo. Al envolver alguna estructura, un dedo, un pie, una mano, es como si ajustáramos un elástico en nuestra mano, bien apretado, bien ajustado por una semana. Va a haber una necrosis y al final van a tener que amputarnos la mano. Pues algo así parece. Solamente en una oportunidad en mi vida, por ecografía, he visto bandas amnióticas libres, pero no amputación. Bueno, al presionar estas bandas o bridas amnióticas sobre alguna estructura del cuerpo de este feto, ¿qué me va a traer como consecuencias? Amputación. Nunca he visto amputaciones, pero sí conozco, sí he leído, sí he visto algunos artículos sobre este tipo de patologías llamadas, de malformaciones congénitas llamadas por delección. Entonces, pues, algún órgano que se formó bien
definitivamente es amputado por algún accidente dentro del embarazo llamado las bandas o bridas amnióticas. Bueno, espero les haya gustado esta presentación. Quiero despedirme dando gracias pues a los estudiantes que me permitieron dar esta ponencia, pero antes de despedirme y de poder absolver las preguntas que tengan a bien presentarme, quiero invitarlos a visitar mi página web. Buscan o colocan en el URL de frente, sin W, no vayan a poner W, felipeflores.webnode.es, o si no, en Google pueden poner de frente sitio web de Felipe Flores. ¿Qué van a encontrar ahí? Bueno, algunos lugares donde laboro, y sobre todo las universidades donde desarrollo cátedras, ¿no? La ULADES Católica, la Universidad San Pedro y también la Universidad Nacional de Piura. Bueno, hace tiempo también trabajé en las peruanas, pero no hay mucho contenido ahí. Hacen clic en cualquiera de ellas y van a aparecer las múltiples asignaturas que desarrollo. Hacen clic en las asignaturas, por ejemplo, en embriología, que ha sido el tema de hoy, y van a encontrar semana a semana el tema. En este caso, la primera semana es división celular y gametogénesis, que van a encontrar ahí un texto. Hacen clic al texto y encuentran el texto sobre el tema. Hacen clic posteriormente a las diapositivas y van a encontrar todas las diapositivas que utilizo en clase. Y si algo no entendieron, pueden hacer clic a los videos que estoy subiendo, estoy enlazando, son videos de YouTube. Igual manera con ciclo básico y con todos los temas que ustedes puedan necesitar o tengan a bien visitar, ¿no? Pongo a su disposición mi página web con todos los contenidos para su formación y para una buena evolución de la carrera. Ese es mi aporte. Agradezco a los estudiantes que han tenido a bien invitarme. Espero que la ponencia haya sido del agrado, haya cubierto algunas expectativas. Y bueno, estoy a su disposición en relación a algunas preguntas que quisieran formularme. No sé si los coordinadores están presentes para que puedan, la moderadora sobre todo, para hacerme participar de alguna pregunta y con gusto les daré la respuesta. Los escucho. Sí, muchas gracias, Petra, por su participación. Usted ha tocado el tema sobre embriología y reproducción humana. Nuevamente le recalco mis agradecimientos y también por parte del comité organizador. Bien, terminado la ponencia, doy pase a sus preguntas que usted nos ha hecho llegar, ¿verdad? Ahora lo pongo, un momento, por favor. Y también debo agradecer a todos los participantes que nos están siguiendo en esta transmisión, ¿no? Nos están viendo de todos los lugares. Un saludo desde la región de Piura, ¿no? Así es. Ahí están muchos de mis estudiantes y también colegas. Etcétera. Ya. Esperando a que pongan las preguntas, las diapositivas de las preguntas. Nuevamente le recalco nuestro agradecimiento, ya que usted nos pudo exponer sobre los inicios de la vida, ¿no? Sobre cómo es que se desarrollan, sobre los cambios que se dan en las primeras semanas de vida. Y bueno, invito a todos los obstetras en formación a que ahora dejen sus preguntas en los comentarios y que, bueno, sigan nuestras páginas de todas las organizaciones, ¿no? Y una vez más, Estoy viendo una pregunta, Fabiola Grace González Ortiz. Me indica a qué semana de gestación se da el reflejo de succión y de deglución. Había señalado en el periodo fetal, justamente, posterior a las 22 semanas, ya se da la madurez cerebral.
y con la maduración cerebral el cerebro inicia pues el control de todos los órganos. Antes de ello, muchos de ustedes van a encontrar ecografías incluso de 9 semanas, 10 semanas, donde el corazón lo podemos encontrar sobre los 180 tranquilamente. Y cualquiera de nosotros podríamos interpretar como una taquicardia. Pues no es una taquicardia, es simplemente el corazón que se está formando y que todavía está inmaduro. Y como señalaba, posterior a la semana 22, el cerebro ya adquiere cierta madurez, por lo tanto toma control de todos los órganos. Es de ahí donde empieza pues los órganos de los sentidos a funcionar y como es la pregunta pues el reflejo de succión, ¿no? Ya empieza a tener memoria por uno u otro de ellos incluso, ¿no? La deglución también ya empieza a darse, ¿no? Aunque básicamente está deglutiendo líquido amniótico. No se va a alimentar por el líquido amniótico, ya empieza también la semana 28, sobre todo es una semana muy importante de mayor madurez, la de los movimientos respiratorios, y no es que el feto esté respirando oxígeno ni aire, ¿no? No, que ya empiezan los movimientos respiratorios. Sabemos que el órgano que le va a suministrar el oxígeno es la placenta, ¿no? Pero ya los movimientos, los reflejos ya empiezan a darse con la madurez cerebral. Así es, Petra, muchas gracias. También tenemos otra pregunta por parte de nuestra compañera Lisbeth Fiorella Taipe, quien nos dice, ¿a partir de qué semana gestacional se receta o administra el calcio? Ya, señalaba también en la ponencia que a la 9ª semana se inicia la formación de los centros de osificación primaria. Básicamente se consolidan estos a las 12 semanas, ¿no? Donde hay mayor cantidad, pero ya a la 9ª semana hay algunos centros de osificación primaria. ¿Qué va a necesitar? Bueno, células formadoras de hueso, los osteoblastos, pero sobre todo calcio. Les decía que el feto sí o sí va a obtener el calcio y sí o sí lo va a obtener de los depósitos de calcio de la madre. Entonces es importante restablecer ese calcio que está siendo movilizado, ¿no? Hay una frase muy antigua que decía, por cada hijo un diente, ¿no? Por eso empiezan a doler la dentadura justamente cuando no hay suministro de calcio. Listo, Petra, muchas gracias. También tenemos la pregunta que nos hace llegar Alison Castillo, que dice, muy buenas noches, ¿cuál sería la diferencia y función del corión y apneo? Bueno, son dos membranas con orígenes diferentes, ¿no? El amnio se forma ya desde la semana 8, desde el inicio de la implantación. Es una formación de células aplanadas del epiblasto. Pero el corión tiene otro origen. El origen lo tiene el mesodermo extraembrionario, que está adherido también durante la implantación. Es un tejido que está adherido al citotrofoblasto, la parte interna. Entonces, la manera que van creciendo y se forman ya, se consolidan en membranas. Estas membranas son separadas, tienen origen diferente, pero en la medida que va creciendo y va disminuyendo la capacidad de la cavidad uterina, entonces estas membranas se fusionan, pero no son una sola, son dos membranas con orígenes distintos. Compañera Flor Chávez, quien dice, bueno, doctor, buenas noches. Mi pregunta es respecto a qué se debe que un recién nacido nace una de las manos que le falta, una de los falanges en los 5 dedos, teniendo solo el falange y falangeta, y en respecto a la otra mano tiene el desarrollo completo. Bueno, hay varios orígenes, ¿no? El origen definitivamente es múltiple. Uno de ellos es lo que mencionaba con respecto a la formación de la placenta, de la membrana amniótica. Algunas veces por infecciones o por traumatismos, parte de la membrana amniótica se pierden, o sea, se sueltan, dando origen a las bandas o bridas amnióticas. Esto que determina, como se ubica alrededor de una falange, lo va a amputar por una falta de circulación. Hacía la similitud cuando nos adherimos un elástico muy ajustado a la mano. Imagínate, después de una semana con falta de circulación, se necrosa y hay que amputar. Imagínate al feto que está en plena formación de estructuras, ¿no? Que no están consolidadas. Entonces, esta banda o brida amniótica se adhiere y al final genera una necrosis y termina por amputar la falange. Cualquier estructura, puede ser la mano completa o el pie completo, o, como hemos visto en la imagen, ¿no? Preguntas. A ver, de nuestra compañera Teresa Merino Saavedra, que nos dice, buenas noches, ¿por qué se producen las bandas amnióticas?
Bueno, ya lo manifesté, ¿no? Generalmente, en mayoría de los casos, por infecciones a nivel de la cavidad uterina, muy escasamente por traumatismos. En mi vida profesional, en una ecografía, solo tuve la oportunidad de ver una sola banda amniótica, que felizmente monitoreamos ese embarazo y nunca llegó a adherirse a ninguna estructura del feto, ¿no? Felizmente. Listo, obstetra, gracias. Bueno, nuestra compañera Carolina Gómez Aristegui nos dice, excelente tema, saludos desde Ecuador. Una pregunta, ¿cuántas semanas sería ideal realizar la ecografía para descartar aneuploideos? Aneuploidías. Ya. Bueno, la denominada ecografía genética se da entre las 11 y las 14 semanas. En esta ecografía, básicamente, a nivel de estructuras del feto, vamos a visualizar dos. Una es la translucencia nucal o la sonolucencia nucal, que es medir un exudado, un líquido seroso que se ubica en la nuca, justamente. Ese diámetro, esa medición no debe pasar de 3 milímetros. Si pasase de 3 milímetros, estaríamos frente a una alta posibilidad de una cromosomopatía. Puede ser cualquier tipo de aneuploidía, ¿no? Una trisomía o una monosomía. La más común, el síndrome de Down, ¿no? Que es lo que más se da. Y otro aspecto que mide la ecografía genética es el hueso nasal. El hueso nasal no debe ser menor, lo contrario a la translucencia nucal, el hueso nucal no debe ser menor de 3 milímetros. Si es menor de 3 milímetros, también hay altas posibilidades de una cromosomopatía. Aparte de otros aspectos, ¿no? Que ve la arteria uterina, la arteria cerebral, que eso más por ecografía Doppler, ¿no? Pero son los dos puntos básicos que mide una ecografía simple 2D para descartar, pues, cromosomopatías. Ese es en cuanto a ecografías, ¿no? Otro punto, pues, para ver que no son muy exactos es, pues, el dosaje de estriol urinario en orina 24 horas, que se da un poco más tempranamente, o la alfa-fetoproteína, ¿no? Entre las 16 y las 18 semanas, que es la etapa más específica. Puede ser de las 14 hasta las 20, 21 semanas, pero 16 a 18 semanas es más específico. Listo, obstetra. Seguimos con las preguntas. Dice Didi Gabriela Castillo. Muy buenas noches. ¿A partir de qué semana se le hace la prueba al feto para saber si tiene síndrome de Down? Bueno, esa pregunta ya la había manifestado, ¿no? La ecografía genética entre las 11 y 14 semanas. Listo, gracias. También nos hace llegar su pregunta Mari Salce. Muy buenas noches, experto. ¿A qué edad gestacional se le puede realizar una ecografía morfológica? Bueno, ya estamos en el tema de ecografía, ¿no? Bueno, también he desarrollado una segunda especialidad en ecografía. La mejor edad era las 28 semanas. Después de las 20 ya detectamos sexo. Bueno, podemos visualizar morfología, pero una edad más específica de las 28 semanas. Ya se puede especificar más toda la morfología del feto. Obstetra, gracias. Entonces, nuestra compañera Jocelyn Gutiérrez nos dice, buenas noches, obstetra Felipe Flores. Felicitaciones y saludos. ¿Cuándo se queda en solo mola? ¿Es causa de cromosomopatía? ¿Cuándo se queda en solo mola? En solo mola es causa de cromosomopatía, ¿no? Sí, ya lo estaba leyendo. Bueno, la mola hidatiforme pues termina en aborto. Y hay que terminarlo con un legrado uterino, ¿no? Y con sus controles de HCG posteriormente. ¿Qué lo causa? Era lo que había manifestado, ¿no? En la educación básica siempre nos hicieron creer de que, bueno, a mí me lo hicieron creer, y también tengo algunas referencias, de que los gemelos se formaban porque 2 o más espermatozoides ingresaban al mismo tiempo en un óvulo. Y eso es totalmente falso, ¿no? Eso genera una tremenda aberración cromosómica. Si normalmente la especie humana tiene 46 cromosomas, al ingresar 2 espermatozoides, tendríamos a una nueva especie con 69 o 92 cromosomas, depende de la cantidad de espermatozoides. Y eso pues no es compatible con la especie humana. ¿Qué va a generar? Que el mismo organismo lo expulse.
Esos son los abortos tempranos. Los abortos espontáneos, por más que la paciente toma sus medicamentos, acude a sus controles, esté en reposo, se le viene. Y es porque el mismo organismo lo está rechazando. Esa polispermia que produce la poliploidías, con 69 cromosomas ingresan 2 espermatozoides, o 92 cromosomas ingresan 3. Esa polispermia justamente es la causa de un tipo de mola hidatiforme. Pues, que repito, todos esos casos son abortados, terminan en abortos. Se han encontrado abortos donde se les ha investigado la carga genética y se han encontrado abortos con 69 cromosomas, 92 cromosomas y justamente eso, terminan en aborto. No existe ninguna especie con 69 cromosomas, al menos humana. Gracias. Bien, nuestro compañero Daniel León Pauker dice, buenas noches. Usted habló sobre las malformaciones cromosómicas, lo cual en cierta manera causa abortos espontáneos en algunos casos. Mi pregunta es, ¿por qué en el caso del síndrome de Down no ocurre eso? Ya, sí, totalmente cierto, ¿no? Sí es una cromosomopatía, pero el síndrome de Down tiene varios orígenes. La más fuerte, la que fallece a edad temprana, justamente es producto de lo que había explicado, ¿no? Una no disyunción, una mala meiosis en la formación de gametos, y desgraciadamente, pues esta mujer va a expulsar un ovocito ya no con 23 cromosomas, sino con 24 cromosomas. Más los 23 cromosomas del espermatozoide vamos a generar pues una trisomía pues en el par 21, que es mayormente el síndrome de Down. Esos son los que fallecen tempranamente porque tienen una gran cantidad de malformaciones cromosómicas. Pero hay otros tipos de síndrome de Down, por ejemplo las translocaciones, ¿no? O el mismo mosaicismo, donde la capacidad o el daño cromosómico va a ser menor y por lo tanto va a ser menor las malformaciones a nivel orgánicas. Este tipo de personas, bueno, van a vivir más tiempo. Y encontramos, pues, chicos deportistas en los Juegos Panamericanos, modelos, actores incluso, son los que tienen menor daño cromosómico, por lo tanto, menor daño orgánico y por ende, pues, van a desarrollar a mayor edad, ¿no? Gracias. Bueno, nuestra compañera Rocío dice, ¿cómo se explicaría la preeclampsia y eclampsia desde la placentación? Bien. Normalmente alrededor de las 20 semanas se produce una invasión de células trofoblásticas, específicamente sincito trofoblástico, más en el endometrio y más aún alrededor de las arterias endometriales, lo que habíamos determinado como sinusoides maternos. Esta invasión a estas arterias endometriales hace que estimula que las arterias pues se dilaten más. Al no haber esta invasión, las arterias endometriales van a contraerse, ¿no? Van a contraerse y eso va a generar el incremento de la presión arterial y, bueno, en gestación, pues los problemas de preeclampsia, eclampsia, ¿no? Y otros más, ¿no? Como el síndrome de G, pues que da nefasto resultado, ¿no? Eso se explicaría. Gracias. Bueno, nuestra compañera Evelyn Mari nos dice, doctor, ¿qué procedimiento sería más preciso para una malformación? ¿La ecografía morfológica o la amniocentesis? Bueno, yo pienso que la ecografía morfológica, la amniocentesis, aparte que es más cara, es todo un procedimiento, no hay riesgo, incluso aunque el riesgo es menor, pero hay un riesgo de abortos incluso. Y es invasión, aparte se necesita de todo un equipo más sofisticado porque ya es un análisis genético de las células epidérmicas del feto que se encuentra en el líquido amniótico. Recordemos que solamente 1 a 2% de todo el líquido amniótico son sustancias orgánicas e inorgánicas, entre ellas las células, ¿no? Y algunas sustancias como electrolitos. Entonces, una mejor la ecografía, es menos invasiva. No es invasiva definitivamente, da buenos resultados. Y si a eso lo corroboras pues con un estriol urinario en orina 24 horas a la paciente o una alfa-fetoproteína, bueno, tendrías mejores resultados, ¿no? Sin invadir la privacidad fetal, aunque ahora con la ecografía pues el feto ha perdido su privacidad, ¿no?
Obstetra, gracias. Y nuestro compañero Marco Antonio nos dice, buenas noches. ¿Se puede administrar calcio a las 9 semanas sin tener que esperar las 20 semanas de embarazo? Claro, sí. Y cuanto más precoz sea el suministro de calcio, incluso vamos a evitar también problemas de hipertensión en el embarazo, no tipo preeclampsia. Por supuesto que sí. Es más, se debe indicar a las 9 semanas, porque como ya hemos fundamentado, inicia la formación de centros de osificación primaria, es decir, la formación de hueso en el feto. Obstetra, muchas gracias. Y bien, ya no habiendo más preguntas, damos gracias nuevamente a usted, obstetra, y a todas las obstetras de formación que nos están siguiendo, ¿no?, en vivo. Y bueno, hacerles recordar antes de finalizar la transmisión que bueno, las transmisiones se van a realizar en esta página durante esta semana, ¿no? Y Centro de Estudiantes de Obstetricia, Universidad Nacional San Luis. Y también hacerles recordar que al finalizar la ponencia se va a subir el link de formulario en donde se les invita a todos ustedes a completarlo, ¿no?, a rellenarlo. Y bueno, ya doy por finalizada la transmisión. Muchas gracias, obstetra, y nuevamente a todos. Bien, agradecerles también por la invitación. Espero haya sido de utilidad a todos ustedes. Orientarlos a empoderarse cada vez por la carrera. Ustedes van a ser los responsables directos de que nuestra carrera continúe evolucionando y cada vez adoptar las nuevas herramientas de trabajo para bienestar no solamente de las gestantes, sino también para el feto, ¿no? Recuerden que con una de estas últimas técnicas, herramientas que tenemos, el feto ya es un paciente, ya se le determina como un paciente y por lo tanto se le evalúa como un paciente aparte, indistintamente a la madre, ¿no? Pruebas, perfiles biofísicos, pruebas bioquímicas, ecografías, Doppler, etcétera, etcétera, donde se puede determinar el bienestar fetal o algo que esté alterando y poder interactuar de manera inmediata. Yo les agradezco mucho por la atención. Sinceramente, los invito a visitar mi página web. Lo pueden encontrar en Google, a googlear como sitio web de Felipe Flores y en cualquiera de las universidades que está en la parte superior izquierda. Hacen clic y automáticamente salen todos los cursos que yo desarrollo con la docencia en las diferentes universidades. Pueden revisar, está a disposición de ustedes y bueno, felicidades a todos y nuevamente reitero mi agradecimiento por la invitación. Hasta tal vez otra oportunidad. Gracias. Listo, obstetra. Así, chicos, recordarles a todos ustedes que sigan dejando sus preguntas en los comentarios y posteriormente se les va a ir resolviendo. Muchas gracias.